Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar el tema de la intrusa. Este tema de la intrusa, la verdad es que es muy interesante. Es hermoso ver cómo esta mujer, sin ser invitada al convite de este fariseo Simón, ella se introduce a la sala donde están los invitados, donde están los comensales, y deteniéndose ante Jesús, se arrodilla, derramando un precioso perfume sobre los pies de nuestro Señor Jesús. La verdad es algo que nos deja pues enseñanzas muy grandes, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo el Señor Jesús no rechaza a nadie. Él no la rechaza. Y secándole los pies con su cabellera, pues lo utiliza este medio, ¿verdad? Para enjugar con sus lágrimas sus pies y secarlos con su cabellera. Y fíjense, aquí hay un dato muy importante que es bueno mencionar. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, las cosas aquellas que muchas veces las hemos utilizado y hemos abusado en servicio del pecado, ahora se vienen a emplear en el servicio de Dios. Imaginemos esa mujer, cómo no utilizaría su cabellera, ¿no? Yo hoy la estaba utilizando para secarle los pies al Señor. El mejor adorno de su cuerpo, podríamos decir. Y ella pues así lo sintió y quiso hacerlo de esa manera y demostrarle que estaba arrepentida, que era una penitente, ¿no? Que ella sabía que pues había caído muy bajo, ¿no? Pero pues arrepentida se acercaba al Señor. Por otro lado, vemos cómo las cortesías que Simón había omitido en el orden natural al divino visitante, pues ahora de alguna manera se comparan, ¿no?, con las cortesías más elevadas en el orden espiritual, en el orden de la gracia. Las muestras de honor llevan ahora hacia la fuente de donde procede el deseo de aquella mujer que tenía que ser perdonada, que buscaba el perdón. En todas las muestras de cortesía convencionales de la vida existe alguna raíz de afecto y amor. Simón pensaba que estaba demostrando bastante atención y consideración al hijo de un carpintero al que había invitado a su mesa. Pero fijémonos en esto que les decía, es muy importante. Jesús atribuye el amor de la mujer al sentido profundo que ella tenía de que le habían sido perdonados sus pecados, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se le perdona poco, poco ama. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 47. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces tergiversamos las cosas. Sería un error pensar o deducir que estaría bien haber pecado mucho o haber hecho subir mucho la deuda, ¿no?, con objeto de que al pecador pudiera perdonársele más y amar más, ¿no? Ese sería un error, ¿no? La lección es más bien la de que los pecadores flagrantes, podríamos decir, en exceso, tienen de alguna manera mayor probabilidad de descubrir que son pues,
pecadores, como dijéramos, empedernidos, natos, ¿no? Que aquellos que por decirlo pecan poco y se creen buenos, ¿no? De la misma manera que en un hospital, por ejemplo, el que mayores males tiene, ¿no? Digamos, cáncer, diabetes y varias enfermedades, ¿no? Pues de alguna manera despierta más piedad, más amor que otro que no sufre tanto. Así también la culpa admitida no es un obstáculo, sino más bien es un argumento en favor de la misericordia divina. El amor de esta mujer estaba en proporción con su gratitud por el perdón. No era la cantidad de pecado, sino más bien la conciencia del pecado y la misericordia que implicaba el perdón, lo que manifestaba ese gran amor de aquella mujer. Mucho le había sido perdonado, por tanto, mucho era también lo que amaba. Nada pone tanto en contacto a una persona con otra como la confesión de los pecados. Cuando un amigo nos habla de sus éxitos, pues de alguna manera se haya distanciado de nuestro corazón, ¿no? Porque a veces hasta lo podemos envidiar, ¿no? Cuando nos habla de su culpa, de sus errores, de sus fracasos, en medio de sus lágrimas, pues nos compadecemos de él y de alguna manera se halla más cerca de nosotros y nosotros de él, ¿no? En realidad, cuando una persona tiene conciencia de su pecado, no distingue muy bien si sus pecados pertenecen a la categoría de los 500 denarios o de los 50. Eso a veces es difícil. Lo que le inquieta es el hecho de que ha ofendido a alguien a quien ama. San Pablo se tenía por el primero de los pecadores, ¿no? Por un gran pecador, decía él. Pero, pues, podríamos decir que no fue un gran pecador, salvo su fanatismo que le conocemos y esa persecución que él hizo a los cristianos. Quien hace poco caso del pecado, poco apreciará el perdón. Quien hace poco caso de la gravedad de una herida, pues jamás apreciará debidamente el poder o lo que el médico hizo por él, ¿no? Simón tenía algo que aprender. Había invitado por ello a un maestro. La mujer tenía algo que necesitaba ser perdonado. Por ello fue a derramar sus lágrimas de arrepentimiento a los pies del divino Salvador, que resultó ser pues el Cordero de Dios, ¿no? El Salvador, como sabemos, ¿no? Simón no había negado la existencia de la culpa, pero al ver a aquella pecadora se sintió relativamente inocente. La culpa no es precisamente la ruptura de un amor, sino más bien la ofensa a alguien a quien se ama. La gravedad del pecado aumenta a medida que Cristo se está aproximando. Hallarse junto a la cruz y sentir las agonías de aquel cuya muerte fue necesaria para la expiación de los pecados, pudo hacer que el apóstol Pablo, el fariseo de los fariseos, se llamara a sí mismo el mayor de los pecadores. La mujer fue despedida con estas palabras: los pecados te son perdonados. Lucas 7:48. El hombre al que Simón creía un maestro no estaba formulando un código, estaba perdonando pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Tal era el pensamiento que corría por la mente de cuantos se hallaban a la mesa. Y los que estaban a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que llega hasta perdonar los pecados?
Esta era la pregunta que se hacían cuando se levantaron de sus asientos. Aquella especie de lechos o sillones era como el símbolo de un mundo que 19 siglos más tarde se consideraría sin culpa, como hoy nos pasa, ¿no? Los hombres se levantarían de su lecho después de haber hecho su confesión, ahora a un psicólogo, ¿no? Un psicoanalista, ¿no? Pero tales almas no sentirán la alegría interior que experimentó aquella mujer al oír lo que le decía uno que era más que un profeta y que un psicoanalista, el mismo Dios quien le estaba perdonando sus pecados. Por eso le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Su fe le había dicho que Dios ama la pureza, la bondad y la santidad. Y delante de ella estaba el único que podía restablecerla en esa santidad. Pero el precio que él tendría que pagar por aquella paz vendría solo después de una guerra, la guerra contra Satanás. El perdón que la mujer recibió no fue solamente de ser absuelta, sino que se trataba de un perdón en el que la justicia misma había sido satisfecha. Más adelante, el apóstol Pedro, que asistió a aquella comida, ahí estaba Pedro, registró por escrito el precio que había tenido que pagarse por aquel perdón de esos pecados. Fíjense lo que decía Pedro. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero y por sus llagas fuisteis sanados vosotros. Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24. Los huéspedes se preguntaban cómo podía aquel hombre perdonar pecados. En su opinión, ¿quién más que Dios podía perdonarnos? Una vez más se revelaba el propósito por el cual el Hijo del Hombre había venido a la tierra. Sería identificado con los pecadores, al tomar sobre sí mismo las culpas de ellos. Pero sería separado de los pecadores al ofrecerse a sí mismo para salvarlos. Y por lo tanto podía perdonarles los pecados. Fíjense lo que dice el evangelista Lucas. Por un lado, hay una identificación con los inicuos, porque con ellos fue contado, con los pecadores. Por otro lado, hay una separación, porque Él es santo, Él es inmaculado, Él está apartado de los pecadores. ¿Sí? Eso está en la carta a los Hebreos 7:26. Se trata de verdades complementarias. Verdades complementarias. La primera se refería al precio que Él tuvo que satisfacer para poder perdonar los pecados, tales como los de esta mujer. La segunda se refería a su vida divina, que confería un valor infinito a sus padecimientos. A la mujer que tenía ante sí, le fue perdonada la deuda de sus pecados, mas ella no tenía idea de lo que esto iba a costarle al Salvador. Todas las muestras de ternura que la mujer pecadora le prodigó, habría de volver a recibirlas el Señor Jesús, aunque de una manera distinta. Un beso vendría de parte de Judas, el traidor. El lavado de los pies sería realizado al revés, cuando él se ceñiría con una toalla y se dispondría a lavar los pies de sus discípulos. Y en lugar de aceite para su cabeza, habría sobre esta una corona de espinas.
en el momento en que Él derramaría el perfume eterno de su propia sangre. Solo usted, Señor Jesucristo, ha tenido piedad y misericordia de esta humanidad pecadora, que desgraciadamente estábamos condenados por nuestra desobediencia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.